Se lo va a dar al Señor un aplauso de lo fuerte, amén. A Dios le gusta que seamos violentos, amén. No pasivos, violentos. Porque dice que los violentos son los que van a arrebatar, amén, los cielos. Por eso yo amo con violencia a mi esposa. Le agarro. Amén. Dios me lo bendiga, amén. ¿Quieren escuchar un testimonio poderoso? Voy a invitar a mi amada esposa para que nos dé un pequeño testimonio que ella ha vivido el anterior domingo y el anterior miércoles, ¿no? Mi hermano, pasa por favor. Ahí está la última. Amén. Buenas noches, bendiciones. Para mí es un placer estar aquí en casa. CCF es nuestra casa. Me gusta ese letrero que dice, venid tal como sos. Y venimos así tal como somos, ¿no es cierto? Sin caretas, sin fingir, nada, tal como somos. La verdad no sé cómo decir lo que pasa cuando cantaba Lorenita. El anterior domingo, antes del aniversario, yo recibí como una sanidad mientras en la alabanza, en la adoración. Así que si nosotros venimos dispuestos a adorar o a entregarnos de lleno, pues Dios va a hacer la obra. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu necesidad. ¿Qué necesitas? Yo prácticamente conocí a mi bisabuela y mi bisabuela caminaba así. Y yo no me podía enderezar cuando yo trabajo parada y me agacho, digo, voy a heredar lo que es mi bisabuela, digamos, pero y Arturo, no, en el nombre de Jesús no. Y así que no voy a heredar ese dolor agudo que yo tenía en la espalda. Así que mientras Lorena cantaba en una de esas adoraciones, decía, yo vine ese domingo, dije, ay, no quisiera ir, estoy cansada, estoy adolorida, no quiero ir, pero voy. Así que con toda esa dificultad vengo y dispongo mi corazón para alabarle. Y le digo, Señor, quita mi cansancio físico, quita mi dolor físico, te lo entrego y haz algo sobrenatural sobre mi cuerpo. Y yo lo recibí, esa sanidad aquí en mi espalda baja. Y el miércoles pues todo el mundo estamos en ayuno, ¿no es cierto? No sé, hoy día no sé quiénes están ayunando, no levanten la mano por favor. Y los que estamos en ayuno pues estamos percibiendo cosas preciosas del Señor. En la última adoración yo estaba bien apoyada en aquella pared y venía Marlenita, aparece por allí, porque yo ya me iba a desplomar, porque realmente de ese lado de allá sentí así un soplo del Espíritu Santo que no me podía sostener en pie. Así que me tuve que apoyar en la pared. Así que mi amado hermano, venga dispuesto a recibir lo que el Espíritu de Dios tiene para nuestras vidas. A cada uno Dios nos habla en forma personal. Necesita sanidad, ahí está. Hay una alacena de sanidad en el cielo, no hay necesidad de estar enfermo. Muchas veces aquí en la tierra estamos enfermos, pero arrebate su sanidad, Dios va a conceder qué es lo que usted quiere. Dios conoce sus necesidades. ¿Qué necesitas? Revelación, habla. Él nos ministra. Así que abramos nuestros oídos espirituales esta noche. Así que la presencia cuando uno está enamorado no mide tiempo, no mira hora, ni el clima, digamos. Uno va. Venga así a recibir los domingos, venga así a recibir los lunes, los que puedan venir, vengan, y los miércoles. Dice, ahora estaba escuchando, lo que va a transformar nuestras vidas es la palabra de Dios. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Esa es mi esposa, ¿eh? Ve, ya se predicó. Amén. Sí. Bien, vamos a continuar lo que empezamos el anterior miércoles.
Yo hablé el anterior de algo bien importante, que era el dominio propio. Pero hoy quiero seguir este tema, pero con el carácter. Y para que entiendan bien, les voy a dar un ejemplo. Dice que un hombre llevó a su hija a un parque de diversiones. Y ella inmediatamente llega al parque y le dice, papá, dice, corre al kiosco y le dice, cómprame un algodón de azúcar. Y cuando el vendedor le da a la niña la bola de azúcar, el padre le pregunta a su hija, le pregunta, ¿estás segura que tú puedes comértelo todo eso? Fíjense, una bola casi tamaño de ella. ¿Y saben qué le contesta a la niña? Papá, yo soy mucho más grande por dentro que por afuera. Escuchen bien eso. Soy mucho más grande por dentro que por afuera. Ese es el verdadero carácter. Es más grande por dentro de lo que se ve por afuera. Amén. Carácter es más que hablar. Cualquiera puede decir que tiene integridad, pero las acciones es el indicador real del carácter. El talento es un don, pero el carácter es una elección. Tu carácter determina quién eres. Lo que eres determina lo que haces. Muchas cosas en la vida sobre lo que nosotros no podemos elegir. ¿Cuáles son? Nosotros no podemos escoger a nuestros padres. No podemos escoger la fecha o el lugar de nacimiento. ¿Sí o no? Tampoco podemos escoger nuestros talentos. Ni tampoco podemos elegir nuestro coeficiente de intelectualidad. Pero sí podemos escoger nuestro carácter. Amén. En realidad el carácter lo estamos creando a medida que vivimos, y cuando tomamos decisiones estamos formando nuestro carácter. ¿Saben ustedes? Tu carácter se convertirá en modelos a seguir. Por eso es bien importante que hoy me atiendan un poco. ¿Sabían ustedes que un problema que tuvo que lidiar el apóstol Pablo fue la falta de carácter de los hermanos de Gálatas? Escuche lo que dice Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En otras palabras dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores como una madre que da luz, hasta que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Los cristianos en la ciudad de Gálatas no habían formado el carácter de Cristo en su vida, y esto representaba un dolor en el corazón de Pablo. Definitivamente un cristiano sin carácter siempre será un dolor de cabeza, y un dolor de cabeza para la pastora, para la iglesia y para todos los que le rodean. ¿Sabía usted que un cristiano sin carácter siempre será inconstante? Repito, un cristiano sin carácter siempre será inconstante. Y en todos sus caminos. Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo es una persona sin carácter. ¿Has escuchado decir esto? Un día amanecí con ganas de buscar trabajo. Al día siguiente quieren renunciar. ¿Por qué? Porque dicen que no le cayó bien el jefe o que no me cayó bien mis compañeros. Otros dicen esto: oye, empieza un negocio. Al otro mes lo cierran y le preguntas ¿por qué? No, es que es mucho sacrificio ese trabajo. No tienen carácter. Otros tienen un domingo, tienen ganas de congregarse porque tienen problemas, se están pasando dificultades, enfermedades. Pero el próximo domingo ya no quieren ir a la congregación. ¿Por qué? Porque dicen, ay no, yo prefiero ver la Champions League o tengo que ver la final de la novela. Cualquier excusa para no venir a la iglesia. Hay
Hay otros que quieren servir en el ministerio. Dicen, Señor, pastora, quiero servir en el ministerio. Y están unos días y después renuncian. Y le dicen, ¿por qué? Es que la líder es muy estricta. Y hay gente que dice, hoy no tengo ganas de orar, mañana a ver si podemos orar. Gente que no tiene carácter. Escuche esto para los matrimonios. Un día dijeron a su esposa, antes que se case, que estarían dispuestos a bajar las estrellas con tal que ella la diga sí. ¿No es verdad? Cualquier cosa darían para que la esposa le diga sí. Pero después de un tiempo le están pidiendo el divorcio y le dicen que ya no lo aman. Esa es gente que no tiene carácter. Qué difícil es tratar con una persona sin carácter. El carácter lo podemos definir como la manera en que una persona reacciona ante diferentes circunstancias que le presenta en la vida. Una persona con carácter es una persona que tiene el dominio propio. Es una persona que refleja amor. Es una persona con integridad. Es una persona con templanza. Es una persona con fe. La Biblia dice que hay dos tipos de personas, ¿no es verdad? Dos tipos de personas. ¿Y cuáles son? Las sabias y las necias. En otras palabras, las con carácter y las sin carácter. Los psicólogos se dicen, no, hay carácter de diferente forma. No, eso es pura teoría. Esto es lo que vale, la Biblia. Y la Biblia dice que solo las que tienen carácter son aquellas que tienen el carácter de Cristo reflejando en su vida. Amén. ¿Me entendieron? Las personas que tienen carácter son aquellas que reflejan el carácter de Cristo en su vida. Si eres bonita, lo que sea, pero si no tienes el carácter de Cristo, no tienes carácter. Amén. Ahora, ¿sabe qué es carácter? Hoy lo voy a describir. ¿Qué es carácter? El carácter es la fuerza que nos sostiene hasta superar los fracasos. Cuando usted está bajoneado porque tu proyecto no ha sido aprobado, cuando te fue mal en tus estudios, cuando has roto con tu novia o tu novio, cuando has perdido un partido de básquetbol, ¿no es verdad? En ese momento lo que te da fuerza para seguir y superar tus fracasos, o perdiste una carrera, lo que te da fuerzas para superar tu fracaso es tu carácter. Hoy perdí, pues yo le dije, yo no hablo de perder. Yo digo, cuando me derrotan a alguien, me gana un partido, yo digo, hoy aprendí a no hacer lo que debo hacer para que no salga así. Y la próxima gano. Amén. Escucha, la segunda. El carácter es la paciencia en tiempos de siembra y es el vigor en tiempos de levantar cosecha. Escucho decir esto. Me estoy cansando de lo que yo sea el que perdono. ¿Ha escuchado decir eso? De que yo sea el que asuma que me equivoqué. Que yo sea el que tiene que dar el amor. De que yo sea el que me humille. Te digo una cosa. Estás sembrando y un día cosecharás. Pero es tu carácter que te va a dar paciencia para esperar en ella. Amén. Paciencia, diga paciencia. Te pregunto, ¿tiene paciencia? Yo admiro a la pastora, realmente. Esa paciencia que tiene ella. Yo ya reventaría varias veces, pero ella. ¿Me entienden? Paciencia. He escuchado decir a un pastor, yo no tengo paciencia para esperar.
se molestó porque una persona que estaba encargada de recogerle de su hotel se atrasó 5 minutos. Pero no le pregunté, ni siquiera le preguntó por qué, sino que ese día era el día del peatón y el pobre tuvo que voltearle para poder irlo a recoger. Y él estaba muy molesto. ¿Y saben qué? Yo le dije, ese pastor no tiene paciencia, entonces no tiene carácter. No tiene carácter. A Jesucristo le han visto reventar porque no le han ido a recoger. Nunca. El carácter es la firmeza para sostener nuestros impulsos inadecuados. Uno de los momentos donde se revela el carácter cristiano es en la tentación. Ejemplo, el caso de José. Conocemos la historia de José, quien fue seducido y llevado al límite de la tentación por una mujer, por la mujer de su jefe. Digo al límite de la tentación, porque para la mayoría de los hombres el área sexual constituye una gran tentación. Un día dice que en la casa de Potifar se quedaron la esposa de Potifar y José, los dos solos. Dice que no había nadie en la casa. Y esta mujer estaba desesperada de tener relaciones sexuales. Me imagino cómo salió la mujer, ¿no?, de su dormitorio, seguramente con su baby doll, ¿no? Su cosita está ahí. Y a propósito, no es verdad, a propósito le dejó caer su tiro aquí para que vea a José su desnudez, ¿no? Y luego dice que casi le viola al pobre José. Pero ahí José manifestó su carácter. Ya lo veo al pobre José, ¿no? Bien. Pero ¿saben qué? Ahí José manifestó su carácter. Su carácter fue revelado en ese momento de la tentación. ¿Qué hizo José? Salió corriendo, dice. No sé si gritó, pero se salió. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué huyó José? ¿Por qué huyó José? Si nadie había en la casa, nadie se hubiese enterado si así pasaba cualquier cosa, ¿no es verdad? Además no había cámaras como ahora. ¿Quién se hubiese enterado? Nadie. Pero José sabía que esa tentación no era correcta. Por supuesto que fue una tentación para él en su condición de hombre, pero fue ante la tentación lo que reveló el carácter de Dios en la vida de José. Y esto lo llevó a decir en Génesis 8:39, escuche lo que dice: ¿cómo podría hacer yo, dice José, algo tan malo y pecar contra Dios? ¡Wow! ¿Cómo podría hacer yo algo tan malo y pecar contra Dios? Saben que si no tenemos carácter, siempre cederemos a la tentación de la mujer de Potifar. Es decir, a la tentación, al adulterio, a la pornografía, a las mentiras, al robo. Pero al contrario, si el carácter de Cristo está en nuestra vida, podremos decir no a la tentación. Amén. Y eso es lo que hizo José. A pesar de todo, dijo el no y se salió corriendo. Esto no quiere decir que no vamos a ser tentados. Claro que vamos a ser tentados. Todos los días somos tentados, ¿no es verdad? Pero el carácter de Cristo en nosotros prevalecerá y nos dará la victoria ante la tentación. Amén. Saben que el carácter
es la guía en el momento de incertidumbre. Cuando tú estás viviendo sin saber qué va a suceder, no sabes qué va a pasar mañana, si va a cambiar las cosas, si lograrás aquello que deseas o por la cual estás luchando, ni sabes cuándo solucionas tus problemas. La ansiedad, la depresión son causas de preocupación para tu sistema de salud. Pero es el problema, ese no es el problema, sino que cada día generas inquietud a las personas que salen a trabajar. Saben que hay gente que sale a trabajar y no sabe si va a mantener su trabajo o no. Se dan cuenta cuánta gente en el Banco Fácil fue echada de la noche a la mañana. Hay otros que no pueden pagar la educación de sus hijos o el tratamiento de salud. Y usted dirá, ¿existirá algo que nos dé tranquilidad en la vida? ¿Alguna vez se preguntó? ¿Existirá algo en este tiempo que nos dé tranquilidad? La respuesta es sí. Y es tener fe. Diga fe. Fe nos capacita. La fe nos capacita para vivir confiadamente, sabiendo que nuestra vida no depende de nosotros mismos, sino depende de aquel que nos creó, que nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. En 2 Corintios 4, del 16 al 18 dice así: por esto no nos desanimamos, aun cuando nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Verso 17 dice: las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Entonces, ¿por qué nos preocupamos si no van a durar para siempre? Nada va a durar. Este presidente no va a durar para siempre. Los problemas no van a durar para siempre. Evo no va a vivir para siempre. O sea, hay tantas cosas que no va a vivir para siempre. Y por eso dice: pero gracias a ella Dios nos llena de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Verso 18 dice: porque nosotros no nos preocupamos por lo que pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. ¡Wow! ¿Saben? Me gustó lo que bailó Lorena ese día, ¿no? De las coronas, ¿se acuerdan? No sé cómo hacía, pero se acabó su corona, ¿no? Y yo primero me reí, pero después dije, algo me quiere decir Dios. Me cayó el quinto y fui a buscar en la Biblia. Y sabían que cuando estemos delante de Dios, dice que vamos a adorar con nuestras coronas. Eso me hace recuerdo que cuando tú sales profesional o bachiller, ¿no es verdad? Dicen a la 1, a las 2, a las 3 sacan su tono y le tiran, ¿no es verdad? Así vamos a adorar al Rey. Y hay diferentes tipos de corona. Eso es para otra prédica. Los tipos de corona. Así es que no sé qué corona estás haciendo aquí para que allá te den. No importa que sea de corona de Coca-Cola, pero que tengas una, ¿no es verdad?, para poder tirar. Amén. Sigamos. El carácter es el mayor aliado en las tribulaciones. Todos pasamos tribulaciones alguna vez. El carácter de cristiano es revelado en medio de las pruebas y las adversidades. Por ejemplo, el caso de Job. Un gran ejemplo de la vida de Job, quien perdió todos sus animales, bienes, hijos, siervos y hasta su esposa, ¿no es verdad? Y aún su salud tenía una sarna maligna que le cubría todo el cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta los plantas de los pies, dice. Pero en medio de toda esa desgracia,
para la vida de este hombre, leemos que él jamás halló despropósito de Dios. Nunca habló mal de Dios. Nunca les reclamó a Dios. Amén. Qué tremendo. El carácter de Job fue revelado, manifestando en el momento de prueba y adversidades. Ahí se vea, como dicen a los gallitos, ¿no? En pruebas, en adversidades, ahí es donde tu carácter es templado. ¿Cómo puede una persona adorar a Dios en medio de tanta desgracia? ¿Acaso no le dolió la pérdida de sus hijos, de sus bienes, de su salud? Por supuesto que le dolió. Este hombre era tan humano como somos nosotros, pero el carácter de Dios en su vida lo hizo permanecer firme ante esa tremenda prueba y adversidad. Cuando una persona no tiene carácter de Cristo, los momentos difíciles serán un pretexto para hablar mal contra Dios. Y lo primero que hacen es abandonar la iglesia. ¿Qué pasó? Ay, es que esto... Yo no sé, la gente se enferma y en vez de venir a la iglesia para buscar sanidad, se van. Tienen pruebas, tienen dificultad, en vez de venir aquí a orar el día lunes, no vienen. Eso anda un poco mal. Amén. Cuando una persona no tiene el carácter de Cristo, los momentos difíciles serán pretextos, hermano, para abandonar la iglesia. Por esto te digo, por aquellos que pertenecen a Dios, tienen un sello del Espíritu, y no existirá nada ni nadie que le aparte la presencia de Dios. Esto me gusta de lo que dice Pablo en Romanos 8:35. Le preguntan: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y la respuesta es: nadie, nadie, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Amén. Yo le daría un aplauso al Señor, ¿no es verdad? Y en nuestro caso, ¿quién nos separa de venir a la iglesia? Un cumpleaños. Hay cumpleaños, nadie viene. ¿Qué fue? Cuando tenemos el carácter de Cristo, nunca hallamos despropósitos a las pruebas o a las adversidades. Más bien, en medio de la prueba, sufrimiento, dolor, enfermedad, doblamos rodillas. Amén. Levantamos nuestras manos delante de Dios y damos gracias a Dios por todo, sabiendo que Él es fiel y justo para darnos. Junto a la prueba nos da la salida. Amén. Hermano, yo sé que tú estás pasando por alguna dificultad, problema, pero Dios también te da la solución. Y dice: nunca te va a dar una prueba que no puedas llevar. Amén. Así que lo que Él quiere es que tú digas: Señor, gracias por esta prueba, y yo sé que tú me vas a dar la respuesta. Así que es fe, hermano. Sigamos. El carácter es la capacidad de aceptar la corrección. Ay, ahí es donde los cristianos nos aplazamos, ¿no? El carácter cristiano se manifiesta ante la corrección o la reprensión. Y existen dos formas de acción en esto: rechazarlas o aceptarlas. Rechazar la corrección, como el rey Usías. Leemos en 2 de Crónicas 26:18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar. Sal del santuario, porque has
prevaricado y no serás para gloria delante de Jehová Dios. Verso 19 dice: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes, y la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová. El rey Usías ingresó al templo a quemar incienso. El punto es que esa labor no les correspondía únicamente a los sacerdotes. Y cuando le llamaron la atención, el rey Usías, en vez de aceptar la corrección, se enojó. Y como castigo divino se enfermó de lepra. Pues a veces, hermano, si alguien te da una orden, un líder dice: haga esto, haz eso, nada más. Amén. Yo me acuerdo que en una iglesia le dijeron a un hermano: hermano, anda, ora. Y subió aquí y comenzó a reprender al hermano: hermano, es que nosotros tenemos que orar. Y el pastor vino y le dijo: ¿sabes? Te mandé a orar, no a predicar. Por eso a mí, cuando me mandan a hacer algo, yo voy, hago eso. Y otros dicen: no, pero si yo tengo una iniciativa, no. Te han mandado algo, haz ese algo. Y si quieres cambiarle, consulta a la que te ha dado orden. Dile: pastora, ¿puedo hacer esto? Si te dice sí, cambia. Si no, no. Amén. Amén. Ahora, la segunda opción es aceptar la corrección. A diferencia de Usías, tenemos a Moisés, quien no rechazó la corrección de su suegro, Yetro, en cuanto a cómo atender el trabajo, la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. Más bien, él aceptó rápidamente y lo puso en práctica. ¿Se dan cuenta? La respuesta, debido al carácter, las personas que no tienen carácter de Cristo son las que no aceptan corrección. Y muchos dicen así, ¿no? Yo soy así y nadie me puede cambiar. Otros dicen: nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. Eso es arrogancia. En las iglesias, muchos hermanos, cuando son corregidos por sus líderes, se enojan. ¿Y qué hacen? Irse de la iglesia. Y nada fuera que se van, sino hablan mal de la iglesia. ¿Y saben qué? Pasan de iglesia en iglesia y nunca dan fruto. ¿Y sabes qué dice la Biblia? El que no da fruto, dice que te va a quemar, te va a desechar. En cambio, aquellas personas que tienen carácter de Cristo, cuando son corregidas, tienen la humildad de aceptar aquella corrección, reprensión, enseñanza o disciplina. No importa cuán grande seas o cuán importante seas. Moisés era un hombre grande e importante, pero aún no dijo: ¿qué me puede enseñar a mí este viejingo de Yetro? No, aceptó la corrección, aceptó la enseñanza. Amén. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 12:11: no nos gusta cuando nos corrigen, porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como se debe. Hermanos, el padre que le permite hacer lo que quiera a su hijo, a la larga se causa daño, nada más. Quien ama a su hijo lo reprende, lo disciplina, para ayudarle a aprender a hacer lo correcto. Nunca es agradable ser corregido, ¿no es verdad? Y disciplinado. ¿Y sabes qué? Dios a veces no nos hace. Pero una disciplina es una señal de su amor profundo de Dios. Amén. Cuando Dios nos corrige,
hay que tomar como una señal de su amor, de su aceptación, con gratitud. La corrección se revela el carácter del cristiano. ¿Saben que el carácter nos hace obedecer a Dios, lo que dice en su palabra, lo que dicen las autoridades, los líderes? Amén. La fe y la obediencia están ligadas directamente y saben que tiene relación con el carácter. ¿Por qué no obedecemos la palabra de Dios? Mucha gente dice, yo tengo fe, hermano, pero no obedece la palabra de Dios. Entonces es una fe falsa. Yo sé, todos tenemos fe en Dios. Todos tenemos fe en Jesucristo. ¿Tenemos fe en esto? ¿En la palabra? Entonces tenemos que obedecerla. Amén. El carácter es la última instancia. Lo único que nos queda cuando no nos queda nada. Eso es lo que en verdad somos. El sabio Salomón dijo esto: cuando el ave que vuela presurosa hacia la red, sin saber que eso lo va a costar la vida. Hermano, los hombres y las mujeres sin carácter hacen el uso de sus alas, es decir, sus capacidades, su destreza, sin otra guía, y sus deseos o sus intereses. ¿Y sabes qué? Van directamente a la red, y esa red les roba la libertad y les roba la vida. En cambio, quienes desarrollan un carácter maduro agregan valor a los demás, son impulsados a hacer lo correcto, constituyen puentes de entusiasmo y de empatía, de tolerancia con sus familiares, con sus clientes, con sus amigos. Amén. Ellos cruzan con confianza el puente que ellos han construido. Ahora, hay algo que te quiero que te quedes con esto. El fruto del éxito brota de la semilla de un buen carácter. El fruto del éxito brota de la semilla de un buen carácter. Ahora, de todo esto lo que te he hablado, seguro que vas a decir: oye, Arturo, ¿cómo formo mi carácter? El carácter de Cristo. Te voy a decir dos cosas. Hay dos cosas que influyen para tener un carácter. El primero es el entorno en que vivimos. Amén. Diga, entorno en que vivimos. Yo te voy a relatar un poco mi entorno en lo que yo he vivido. Recuerdo que yo acepté a Jesús para que dirija mi vida. Era un día sábado 20 de abril del 1991, en un culto de jóvenes, donde yo acepté a que Jesús entre en mi vida. El líder era un chaparrito así, Bernie, y era líder de alabanza, tocaba el teclado, cantaba, era un joven bien entregado a Dios. Le gustaba mucho leer, y en esos días tener un libro cristiano era una joya. Así que, y peor, tener música. Oiga, no había música en ese entonces, tenías que conseguirte los cassettes y de grabarte y demás, pues no había original. Pero en la iglesia de ese entonces, donde yo me convertí, había un grupo de jóvenes que habían sido instruidos por un líder al estilo militar. Se denominaban el ejército de Dios. Les cuento porque es el entorno en que yo vivo e influyó en mi carácter. Amén. Así que ellos me motivaron, me desafiaban a que yo lea la Biblia, que yo ore, que yo ayune. Ellos decían: vos tienes que tener el BOA. Y yo decía: ¿qué es el BOA? Biblia, oración y ayuno. Las tres cosas.
Oiga, desde el primer día que yo me convertí me llevaron al viernes de oración. Desde que me convertí al otro viernes ya estaba en ayuno. Pobre Arturo. Así que, y a leer la Biblia. Y me controlaban. O sea, ¿qué has leído? He leído el libro de Mateo. A ver, ¿cuál? O sea, que yo tenía que dar. Así que, y yo obedecía, miren. Yo era más grande que ellos en edad, en todo. Era uno de los entrenadores más exitosos en Santa Cruz. Era de la selección de Santa Cruz. Y los obedecía a lo que ellos decían. Mi pastor era el pastor Pablo Salinas, que ahora ya se encuentra en la presencia de Dios. Él me enseñó a depender del Espíritu Santo. Todo él decía. ¿Y qué te ha dicho el Espíritu Santo? No. Entonces anda, habla con él y después vienes y me cuentas. Recibí el llamado de maestro y fui donde él y le dije: ahora, pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde? ¿En qué instituto me voy a inscribir para que vaya a aprender? Anda, el quien ha escrito la Biblia te está esperando. Es el Espíritu Santo. Y a leerle lo que decía el Espíritu Santo. Así que cualquier decisión que yo tenía que tomar, primero tenía que preguntar al Espíritu Santo y después írselo a contar a mi pastor qué es lo que había dicho él. Y él me dice: perfecto, lo que él ha dicho es correcto. Y nunca falló. Nunca falló. El Espíritu Santo me decía: haz esto, yo hacía y salía bien las cosas. Así que ese pastor me enseñó a vivir en lo sobrenatural, con señales, milagros. Antes que Casluna haga eso, sus noches de milagro, nosotros hacíamos explosión de milagros, donde los pastores que ahora tienen esas megas iglesias aquí en Santa Cruz iban a vernos, a tisparnos. De ahí atrásito veían los milagros que pasaban. Así que yo estaba envuelto en eso, viví en esa atmósfera. Y después pronto apareció un pastor norteamericano que nos enseñó que Dios es bueno. Cuando no crean, hermano, cuando parezca sería absurdo eso, en esa época no aceptaban que Dios era bueno. ¿Te pasaba un accidente? Decían: ay, Dios quiso que me pase el accidente. No, Dios no quiere eso. Dios es bueno, no puede permitir eso. Y dale. ¿En cuántas iglesias no se han votado porque sabíamos predicar, hermano, que Dios es bueno? Y él era así. Nos enseñó a la fe. Antes sabíamos dirigir la alabanza y sabíamos gritar: ¿quién vive? ¡A su nombre, gloria! Así. Y con el pastor Rocky, no, vos estás eso tocando una tecla. Tú tienes que entrar a la presencia de Dios a un toque. O sea que entraba, ya no podías decir: ¿quién vive? Sino tenías que buscarle para que el Espíritu Santo comience a derramarse. Así que esas cosas me enseñaron ellos, a leer más la Biblia. ¿Saben que ese pastor era un maestro? No era tanto pastor, que un año nos enseñó, todo un año predicó de Génesis. ¿Se pueden imaginar? Todo un año de Génesis, sin repetir la misma prédica. Así que, y él es donde me enseñó a que el día domingo a las 7 de la mañana teníamos que estar en la iglesia. A las 9 se iniciaba. Nosotros debíamos estar en un cuarto, en su oficina. Él entraba, sabíamos orar y se paraba y daba vueltas. Tú tienes la palabra a predicar. O sea, tenías que estar así todos los domingos, tenías que tener una prédica, tenías que buscarle a Dios, tenías que orar así. Así que eso era lo que ellos me habían enseñado. Y un día llegué aquí, entré por esa puerta y desde ese instante sentí algo especial. El amor.
Yo nunca había sentido esas cosas. Yo era ese soldado rudo, ese soldado que caminaba así, predicaba todo, pero jamás me habían abrazado, jamás me habían... Y peor, me siento ahí y está mi amada Lorena, se sienta a mi lado. Y cuando estaban predicando el pastor, Lorena se apoya y yo comenzaba a temblar y no sé qué, o sea, se apoya y me hablaba y yo no podía moverme. Oiga, ¿y saben qué? Yo sé que y dije, lo primero que fue de aquí salí, le conté a mi esposa y me dice, qué bonito, mío. Yo no sabía ni siquiera que era top model ni nada, pues si no había ni magnífica ni nada, ¿no? O sea, y yo vine aquí y experimenté cosas que no había aprendido con los otros pastores. La pastora me enseñó humildad. Yo no he conocido una pastora con esa humildad que tiene la pastora. Y ese amor, esa paciencia, que son frutos. Y eso hace un carácter de Cristo. La pastora, ¿saben? Ella no grita nunca. Pero todos obedecemos. Todos hacemos las cosas por amor. Allá era todo obligación. Con Rocky Maloy, ¿saben qué hora era el horario de la reunión de líderes? 4 de la mañana. Y si llegabas a las 4 menos 5, llegaste atrasado. Teníamos que estar mucho más antes. En reunión de oración, todos los líderes sí o sí teníamos que estar orando. Allí no había tu tía, todo o punto. Aquí lo hacemos por amor. Yo sentí en este lugar el amor de Cristo en cada uno de ustedes, porque cuando entramos nos abrazamos. Aquí hay algo que en las otras iglesias hay, y aquí no hay murmuración, no hay crítica. Cuando alguien sube aquí, nadie dice, ¿por qué pues subió él? Todos se alegran, todos te bendicen. Así que eso formó mi carácter, lo que soy, lo que hago. Sé que todavía me falta mucho, a pesar que tengo 66 años. Sé que todavía mi carácter tiene que ser pulido en muchos aspectos. A veces quiero reventar y a veces reviento. Y le digo al Señor, pero Señor, ¿acaso no aprobé esa parte? ¿Y sabes qué me dice Dios? Por eso todavía sigues aquí en la tierra. Si serías perfecto, ya estarías conmigo. Así que todavía nos falta mucho nuestro carácter, hermano. Tenemos que pulir, tenemos que trabajar en ese área. Amén. Y la última es la influencia por las enseñanzas que recibimos. ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? A veces los cristianos, cualquier cosa, vamos a internet y leemos y escuchamos y después nos complicamos. Aprende a discernir lo bueno, aprende a desechar lo malo. Amén. No todo es bueno. Como dice la palabra, no todo lo que brilla es oro. Aprende, pide a Dios discernimiento,
que puedas discernir lo malo de lo bueno. Amén. Póngase de pie. Quiero concluir diciéndote esto, que la meta de todo cristiano es ser como Cristo. Amén. Diga, la meta del cristiano es ser como Cristo. Así dice la Escritura, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nuestra meta es ser como Cristo, es también tener el carácter de Cristo, quien ante la tentación no pecó, ante la prueba no desfalleció, ante las calumnias, heridas y daños recibidos, decidió perdonar. Aprende a perdonar. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Primero por tu presencia, porque tú estás aquí en medio nuestro. Y Señor, te damos gracias porque cada que leemos y escuchamos tu palabra, esta nos cambia, nos limpia, nos instruye, nos hace conocerte más y más cada vez, Señor. Sabemos que por nuestros propios esfuerzos no podemos producir frutos, no podemos cambiar nuestros malos hábitos, solo podemos hacer por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes, que nos des fuerza para tener el fruto de la templanza, del dominio propio. Queremos permanecer en Jesús para que este fruto brote en nuestras vidas, para que el Evangelio sea creíble ante los ojos del mundo, Señor. Ayúdanos a a superar nuestros malos hábitos. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas, vidas dignas, vidas llenos del llamado que tú nos has hecho. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Papá Dios. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.